Hermanos, si pueden abrir su copia de la palabra del Señor a Juan capítulo 21, versículos del 15 al 25. Le decía a Maribel las otras noches que es una bendición aquí este ministerio. Ya estaremos reuniéndonos desde la primera vez, 4 añitos en septiembre, pero ya hemos hecho el libro de Jonás, hemos hecho la carta de Pablo a los Efesios. Ahorita estamos terminando el Evangelio según Juan y vamos a comenzar en la carta de Pablo a los Filipenses. O sea que hemos tenido un buen caminar, no hemos estado brincando de un verso allá, pero hemos estado completando espacios de estudio que sé que son de gran bendición para todos. Amén. Así que la palabra del Señor dice así en esta mañana, mis queridos amigos, hermanos y hermanas. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Entonces Pedro, al verlo, dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso el dicho se propagó entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si yo quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también hay muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Esto es palabra del Señor. Pueden tomar asiento, hermano. ¿Te has hecho la pregunta alguna vez si realmente amas a Jesús? Estoy seguro que muchos nos los hemos preguntado y creo que esto sucede porque a veces no tienes seguridad de amarlo, ya sea porque eres inseguro o simplemente porque piensas: ¿cómo lo puedo amar si la forma en que a veces vivo, actúo o me comporto como que no machea con quien se supone que yo sea si amo al Señor? Y estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, cuando éramos más jovencitos, tomaron alguna flor y le decían: ¿me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. Qué malo cuando te tocaba una hoja impar, ¿verdad? Porque no me quiere. Aunque suene noble y tierno, no es un indicador preciso para saber si alguien te ama. Así que si alguien lo sigue haciendo, detenga la práctica, por favor. Porque hay mejores imágenes de amor. A mí me encanta ver cuando veo a un papá o una mamá con un bebito. Y visualmente veo como ese padre o madre o tía o la abuela le dan amor a esa criatura. Es una expresión de amor que en realidad tú la puedes ver. Esto nos lleva a considerar la pregunta inicial: si en realidad amamos a Jesús. Entonces, si en realidad lo amamos, ese amor, al igual que el del padre o una madre con su hijito, debería ser visto por los demás en la forma en que vivimos, actuamos y hacemos las cosas. Pero más importante, nuestro amor a Jesús debería ser visible a Él. En el día de hoy nos encontramos en los últimos versos del Evangelio según Juan. Y a través de estos versos vamos a ver cómo los redimidos del Señor se aman los unos a los otros y sirven a la iglesia. Estos versículos revelarán la verdad sobre cómo discernir si realmente amamos al Señor y somos verdaderamente sus discípulos. Y sé que tenemos hermanos y hermanas y somos hijos de Dios y somos siervos de Cristo, pero quiero que veamos hoy cómo la palabra por medio de Pedro nos va a dejar saber cómo es
que en realidad lo amamos y cómo lo podemos saber? Entonces esta declaración la vamos a apoyar por medio de 3 verdades que encontramos aquí. Del versículo 15 al 17 vamos a ver la marca de un verdadero discípulo. Del versículo 18 al 19a, la primera porción, vamos a ver el costo de un verdadero discípulo o el costo de un discípulo. Y luego del 19b al 25 vamos a ver el llamado de un verdadero discípulo. A nuestro tiempo de hoy, iglesia, le he titulado ¿Amas a Jesús? Así que comencemos a escudriñar la primera verdad en el versículo 15. Porque dice que cuando acabaron de desayunar, Jesús le dijo a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Y obviamente le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Yo recuerdo en mi comenzar del caminar cristiano, yo pensaba que era el que más amaba al Señor porque estaba tan agradecido porque me salvó y sentí que estaba perdonado. Yo hacía de todo en la iglesia que íbamos, ponía silla, estaba a los 3 servicios que habían, yo hacía lo que fuera. Yo pensaba que yo era lo mejor que había traído el cielo porque yo pensaba que era especial y Él me amaba a mí más que nadie. Con el tiempo me di cuenta de algo, que aunque yo decía que amaba a Jesús tanto, mis acciones muchas veces contaban otra historia. Mis palabras iban por aquí y mis acciones iban por acá. Les pregunto, ¿no les ha pasado eso a ustedes alguna vez? Que piensan que eres el mero de todos los cristianos. No, que eres, olvídese, usted es la strawberry del sundae. Pero hay veces que no estás ni seguro si en realidad lo amas por completo. Los pasados 14 versos, la semana pasada, pudimos ver que había un enfoque en los discípulos, Jesús y la provisión de pescado que Él le dio a todos ellos. No obstante, en los versos que acabamos de leer hoy, el enfoque es en Pedro y Jesús. Interesantemente, los versos del 15 al 17 están dirigidos por una misma pregunta hecha 3 veces. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Eso casi me recuerda cuando niño, cuando le repetían a uno una cosa y la otra, pero era buscando la respuesta que ya ellos sabían. Esta pregunta de parte de Jesús, tengo entendido que nace de la triple negación de Pedro. Es más, me atrevo a decir que Jesús le hizo la pregunta para llevarlo a recordar y pensar en su negación de él. Cuando observamos el contexto de la palabra, cuando dice amas, es la palabra griega agapao. Y ella nos muestra el tipo de amor que Jesús está diciendo aquí, más bien es un amor incondicional. Entonces podemos decir en cierta manera que Jesús le está diciendo a Pedro: ¿me amas más que a estos discípulos? Y Jesús no está comparando que el amor de uno sea más grande que el otro, pero lo que Jesús, entiendo, está buscando aquí que Pedro entienda es que aunque él aparentó ser el más valiente, ese gran celo cuando sacó la espada y le cortó la oreja al otro, él fue el único de los discípulos que negó a Jesús. Y su amor no probó ser incondicional. Y esto es triste de escuchar y aceptar, pero muchas veces esto pasa entre nosotros los cristianos. El amor a Jesús está basado en emociones y no en conocimiento de quién es, y cuando la temperatura aleja, quizás no verbalmente decimos no lo conozco o lo que sea, pero nuestras acciones parece que no somos seguidores de Cristo. A mí me encanta como lo dijo el puritano Juan Flavel. Dijo: somos demasiado como Pedro. Nos jactamos de la fuerza de nuestro amor, pero en la hora de la prueba nos encogemos. No creemos fieles, pero la pregunta de una sirvienta nos hace negar a nuestro Señor. Sin embargo, Cristo en su misericordia preguntó una sola vez, no solamente una sola vez, sino de nuevo: ¿me amas? No para avergonzarnos, sino para escudriñarnos y llevarnos a la verdad y las lágrimas. Luego Jesús le dice: apacienta mis corderos. Querida iglesia, si observamos bien el texto, podemos notar que Jesús menciona corderos y ovejas. Esto es muy intencionalmente. Jesús le dice a Pedro que si en realidad lo ama, entonces él tiene que ir y alimentar a sus corderos. La pregunta natural que posiblemente surge es: ¿qué quiere decir Jesús con eso y quiénes son los corderos? Primeramente, recordemos que esa época del tiempo, la que ellos estaban viviendo y la
audiencia que iba a recibir esto era en un entorno agrario, era agricultura, animales. Ellos vivían en este entorno. Obviamente el lenguaje de pastor y oveja era algo familiar para ellos. Por eso cuando le dice esto, él puede entender cuando le dice apacienta mis corderos. Y apacienta significa alimenta. Entonces el cordero, estaba leyendo interesantemente del teólogo D.A. Carson, que dice que se puede referir a una persona nueva en la fe, a un bebito cristiano que está apenas comenzando a vivir su nueva vida en Jesús, está empezando a caminar su fe. Por lo tanto, lo que Jesús está queriendo decir implícitamente a Pedro es: Pedro, alimenta a mis corderos tiernos en la fe. Ahora, iglesia, recordemos también esto: un cordero no puede sobrevivir sin el cuidado de su pastor. Eso lo recordamos cuando estudiamos el Salmo 23. La dependencia que tiene el cordero de su pastor. No obstante, este llamado no es únicamente para los pastores. Todo cristiano está llamado a evangelizar y a discipular. Alcanzar al que no conoce a Cristo con el evangelio y enseñarle de la palabra para que puedan conocer del Señor. A compartir lo que ha aprendido en la iglesia con los que son nuevos en la fe. Entonces, ¿pueden empezar a ver el hilo principal que este verso nos está enseñando? El amor. El cual es la marca y distintivo de un verdadero discípulo. Lo vemos aquí en modo de causa y efecto. Si me amas, causa, alimenta a mis corderos. El efecto. Así lo podemos ver en Juan 14:15. Cuando dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Hermanos, el amor y la obediencia al Señor van juntos de la mano. Él le dice: si tú me amas, entonces tú tienes que hacer esto. Tienes que alimentar mis corderos. Por eso, iglesia, si amamos a Jesucristo, no podemos olvidar lo importante que es leer y estudiar tu Biblia. Prestar atención en los sermones, tomar notas y ser parte de las clases esenciales los domingos, es decir, la escuela dominical. Estamos estudiando ahorita cómo estudiar la Biblia. Algo muy importante. Deberíamos estar poniendo sillas y estamos quitándolas para que no se vea el salón vacío. Es clave que estemos, hermanos, equipados para hacer la obra para la cual hemos sido llamados a compartir, guiar y enseñar a otros para que sean parte de la misión que el Señor tiene para ellos aquí en la iglesia local. Versículo 16, Jesús le pregunta por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dice ahora: pastorea mis ovejas. En esta segunda ocasión vemos que él repite obviamente lo mismo, pero hay un detalle muy importante que no quiero que pasemos por alto. A pesar de que Pedro negó a Jesús 3 veces, no dudó en responder definitivamente que sí lo quería. ¿Cuántas veces al transcurso de nuestra vida alguien te ha dicho: ¿me quieres? Y no se queda? Él no dudó en decir: te quiero. Aún siendo un pecador y de amor imperfecto, sabiendo que él lo había hecho, él no titubeó en afirmar su amor por Jesucristo. Te pregunto: ¿amas a Jesús más que a ti mismo, tu familia o tus logros? Creo que ninguno de nosotros amamos de esa manera. Esto nos lleva a recordar el libro de Deuteronomio cuando dice: amarás a tu Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto lo vemos en la porción del Shema. Y les vuelvo a preguntar: ¿amas al Señor con todo tu corazón? Es posible que no lo amemos así, pero no puedes permitir que eso te frustre o se convierta en una piedra de tropiezo. La pregunta que te hago es: ¿lo amas aunque sea un poco con sinceridad de corazón? Porque amar a Jesús es central para seguirle y servirle. Si no lo amamos, ¿cómo? Como le hice la pregunta al principio, un extraño viene: ¿me amas? Y tú dices: no podemos amar a alguien que no conocemos. Es por eso que Jesús le dice a Pedro que si en verdad lo ama, que también pastoree sus ovejas. O sea, que las dirija y cuide de ellas.
Los cristianos tenemos seguridad y gozo porque sabemos que el buen pastor, ¿quién es nuestro buen pastor? Jesucristo. Cuida de nuestras almas todos los días. Entonces tenemos que dejarles saber a otros de la verdad de Jesucristo para que ellos puedan vivir en esta verdad también, que Jesucristo, el buen pastor, cuida de ellos. La tercera vez le pregunta lo mismo: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero Pedro se entristeció. Aquí él se entristece primeramente porque la palabra me quiere, la palabra fileo, eso es diferente, es como un amor fraternal, más de amigos. Y él dice, caramba, pero primero era un amor más íntimo y ahora como que me tiras hacia el lado. Él se entristeció por tercera vez y le dijo, ¿me quieres? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y él le dice, bueno, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le repite lo mismo. Pero la repetición tiene un propósito, mis estimados. El patrón que estamos viendo es, si recuerdan, ¿cuántas veces Pedro negó a Jesús? 3 veces. Jesús le está haciendo la misma cantidad de preguntas a Pedro por cada vez que lo negó. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Ahora, les invito a reflexionar en esto. ¿Cómo puede un hombre que ha negado a Jesús 3 veces y está recibiendo de su misericordia, está entristecido porque se le haga una pregunta 3 veces? Posiblemente Pedro estaba entristecido porque no entendía por qué Jesús le insistía en hacerle la misma pregunta. Pero ¿saben qué? Hay algo más que deberíamos de considerar aquí. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando Pedro lo negó 3 veces? Es muy posible que Jesús se haya entristecido al ver cómo uno de sus queridos discípulos lo negó. Muy probable que esto fuera una manera de reflexión para Pedro, para él decir, caramba, yo lo negué 3 veces. Y él le dice en su respuesta, no me encanta cómo él le dice, Señor, tú lo sabes todo. Con esta expresión, Pedro está apelando a la omnisciencia de Jesús como prueba de su sinceridad puesta. Él sabe que Él es omnisciente. Él sabe que lo conoce todo. Entonces podemos escuchar cómo Él es consistente en afirmar su amor a Jesús diciéndole, mira, tú conoces mi corazón y mi mente. A mí no te puedo esconder nada. Habiendo visto esto, querida iglesia, puedes ver cómo el pecado nos aleja de Dios, pero también entristece al Señor. Charles Spurgeon dijo, no hay dolor tan grande para Jesús como la ingratitud o falta de amor de su propio pueblo. Entonces estos versos no solamente nos muestran la importancia de amar a Jesús, sino que también nos revelan las buenas noticias del Evangelio. Porque Pedro, con cada pregunta que el Señor le hace, está siendo confrontado, pero también restaurado. Lo mismo ha hecho Jesús con nosotros, ¿no es así? Él nos rescató y nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio en la cruz. Y cuando pensamos y consideramos esto, nos recordamos en el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Porque si no hubiese sido por la gracia de Dios y la obediencia de Jesús, ninguna persona, ni ustedes y yo, hubiéramos podido ser perdonados y traídos a una relación correcta con Dios. Es por eso que podemos ver y recordar que Dios demuestra su amor para con nosotros, que aunque aún siendo pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Y eso es muy buenas noticias. Quiero tomarme un minutito y dirigirme a ti que estás aquí, que posiblemente aún no estás en Cristo. Quiero que sepas que estas maravillosas noticias también están disponibles para ti, que no tienes la salvación y la seguridad eterna en los cielos aún. Mi querido amigo o amiga, te pregunto, ¿crees que Cristo es suficiente para pagar por tus pecados? Esto no es poca cosa. ¿Sabes por qué? Porque tu eternidad depende de que creas esta verdad. Te exhorto a que pongas tu fe en Jesucristo como tu Señor y Salvador hoy. Arrepiéntete de tus pecados, sabe lo que estás haciendo. Recibe su misericordia mientras aún están disponibles para ti hoy. Entiende esto.
Cualquier persona que muere sin Cristo será demasiado tarde para arrepentirse, creer y recibir su perdón. Pero iglesia, nosotros disfrutamos de este evangelio y de las buenas noticias. Le damos la gloria a Dios que nos abrió los ojos y nos dio la fe para creer. Porque qué refrescante es saber que a pesar de que somos pecadores como Pedro, descansamos en la verdad que hemos sido reconciliados por Jesucristo. Y leyendo su palabra, continuamos siendo alimentados, reafirmamos nuestro amor por Jesús diariamente. Le servimos donde quiera que estamos, no solamente en la iglesia. Y nunca nos olvidamos de la perpetua unión que tenemos con Él desde el día que fuiste salvo hasta toda la eternidad. Y eso es una bendición. Gloria a Dios por eso. Y me encanta como Pablo lo dijo a los Corintios en 2 de Corintios 5, 18 al 19, cuando él dice, todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué bendición es que pudimos ser reconciliados. Qué bendición para ti que aún no estás en Cristo, que puedes ser reconciliado con el Señor si crees esta verdad. Entonces, iglesia, a través de este primer punto hemos podido ver que la marca de un discípulo es el amor a Jesús. Un amor que no es platónico, sino que un amor que sirve y se demuestra en el servicio y el amor al rebaño del Señor. Si decimos que amamos al Señor y no amamos a un hermano de la iglesia, no podemos decir que estamos en el Señor. Y somos imperfectos, pero eso es un buen barómetro para nosotros saber si en realidad estamos amando al Señor. Es por eso, mis hermanos y hermanas, que si amamos a Jesús, servimos a su iglesia y nos velamos los unos por los otros. No veo a alguien, yo los texteo cuando no vienen y yo les digo, no estoy pasando lista como para ponerte una estrella en la libreta, es que quiero saber si estás bien. Me preocupo cuando alguien no está. Yo le digo, Maribel, ¿estará bien so? Mi corazón se entristece y yo espero que todos seamos así. ¿Por qué? Porque para que así el mundo pueda ver que somos verdaderamente sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Pero esto no es todo, iglesia, porque ahora vamos a ver que hay un costo en ser un discípulo de Jesús. Vemos que hay un amor, entonces vamos a ver cómo ese amor a Cristo tiene un costo. Dice el versículo 18 y el 19, la primera porción, dice: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. La muerte de Pedro es para traerle la gloria al Señor. Hermano, y si pensamos en esto, todo en esta vida tiene un costo, ¿no es así? Toda decisión, todo lo que hacemos tiene un costo. Si una persona, digamos, se enfoca solamente en el trabajo y su familia ni la atiende, ¿quiénes van a sufrir el costo? La familia, que van a estar sufriendo la mala decisión de la persona que decidió solo trabajar. De la misma manera, seguir a Jesús, hermanos, tiene un costo. La diferencia es que la recompensa de este costo es eterno y de mucha bendición. Como acabamos de escuchar en este verso, Pedro va a morir por causa de su amor a Jesús. Y esto es una verdad que no está oculta. El Señor nunca lo ocultó. Él habló claramente del costo que hay de seguirle a Él cuando lo vemos en Mateo 16, 24. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Más aún, Jesús dijo, y serán odiados de todo por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay un costo en seguir al Señor. No todos vamos a sufrir en cierta manera como muchos perseguidos en este mundo han sufrido y están sufridos, pero definitivamente al mundo terrenal no le agrada ni le interesa el Señor. No le agrada y le interesa a Dios y las cosas de su reino. Es por eso que tenemos que seguir orando. Seguir a Jesús tiene un precio alto.
Pero francamente, Él pagó un precio aún mayor cuando Él fue a la cruz inocentemente y sin pecado a morir por pecadores como usted y como yo. Él sí pagó un precio muy alto por el pueblo que no lo merecía. Entonces, hermano, la idea de perder tu vida por la fe puede ser un poquito aterradora porque dices, wow, pero es que, ¿cómo es esto? Pero piénsalo así, ninguno de nosotros sabemos qué día nos toca irnos. ¿Para qué queremos preservar algo que no podemos guardar? Y es por eso, hermanos, que como iglesia nos alentamos los unos a los otros a mantenernos firmes en las Escrituras, en las promesas del Señor y a confiar en, como dijo Pablo, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Hermanos, esto no va a durar para siempre. Es tu vida eterna, o con el Señor o donde sea que elegiste estar. Me gusta como el reformador suizo Ulrico Zwinglio dijo, los cristianos deben estar dispuestos a todo sufrimiento, pues el camino de Cristo, pues es el camino de Cristo su cabeza. Entonces yo les pregunto, iglesia, ¿estamos listos para ser audaces y compartir el evangelio de Jesucristo con todas las personas sin importar el costo? Estamos prontamente llegando a una nueva comunidad en Antioquía, en donde hay muchos hispanos que no conocen al Señor o conocen una versión al revés y nosotros queremos llevar esa verdad que quizá ellos no van a querer y cuando uno les quiere hablar no la querrán aceptar, pero ellos tienen una necesidad bien importante y ellos tienen que saber que hay un costo mayor en decir no necesito a eso. Están descuidando su necesidad de la salvación. Pedro no fue el único que pagó un alto precio por seguir a Jesús. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos hombres en su amor al Señor lo dieron todo porque no iban a negar a Jesús. Les doy dos ejemplos. William Tyndale, erudito del siglo XVI, él fue el que tuvo ese llamado y tradujo la Biblia del idioma original al inglés y fue martirizado por ello. Policarpio de Esmirna, obispo en el siglo II, fue martirizado porque rehusó maldecir y renunciar a Jesús. Él dijo, el Señor, ¿cómo he de maldecir al que me salvó? Y fue martirizado. El amor de Pedro a Jesús lo llevó no solamente a ser reconciliado con él, aproximadamente le sirvió luego de que el Señor le dijo que iba a morir de esa manera. Fueron aproximadamente 28 a 30 años luego de esa profecía que él vivió. Pero le estaba sirviendo. Hermanos, Él murió en la cruz y definitivamente hay un costo por seguir a Jesús. Ahora, quiero ser claro y no ser tenebroso. No estoy hablando de que literalmente hay que dar la vida para ser un verdadero discípulo de Jesús. Lo que sí estoy diciendo es que hay que negarse a uno mismo, servir al Señor de todo corazón y dejarle las consecuencias a Dios. Todos hemos tenido temor o resistencia de decirle a alguien acerca de Cristo porque uno dice, si le digo algo a esa persona puede ser que me diga palabras que no quiere escuchar o no tengo tiempo o lo que sea. Ahora bien, hay un más. Iglesia, porque comprender esto puede ser un poco difícil ya que ninguno de nosotros quiere morir y dejar de ver a los seres queridos y morir porque nos fuimos como un vaquero. Pero les recuerdo que nuestras vidas no nos pertenecen. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Claro está, no somos irresponsables con nuestras vidas. Sin embargo, le pedimos a Dios que nos dé más amor por Él y más audacia para compartir el Evangelio en nuestras comunidades y familias, aunque ellos no lo deseen escuchar. No podemos olvidar el gran amor de Jesús. Cuando Él dijo, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por los amigos. Eso fue en Juan 15:33. Iglesia, es posible que ninguno de nosotros llegue a dar su vida literalmente por causa del Evangelio. Sin embargo, tenemos que estar dispuestos a perderla si por causa de nuestra fe fuéramos perseguidos. Si tocan tu puerta esta noche, guardias armados, ¿usted cree en el Señor Jesús? ¿Tienes parafernalia cristiana en tu casa? ¿Qué le vas a decir? ¿Sí o lo va a dejar que busque? Eso es lo que yo siempre me pregunto. Ahora bien,
Lo que sí tenemos que tener claro es estar dispuestos a dar y sacrificar de nuestro tiempo y recursos para la propagación del evangelio a través de tu iglesia local. A la misma vez es importante que no olvides que hay que sacrificar todo lo que no le agrada a Dios. Es estar dispuestos a morir diariamente al orgullo, al enojo o a la falta de humildad, la comodidad y la pereza, hermanos. Y lo hacemos porque nuestro amor por Jesús es mayor que todo lo demás. Es por eso que te pregunto, ¿amas a Jesús? Esta narración nos lleva a entender que Pedro, a través del conocimiento que moriría por su fe en Cristo, está siendo llamado a preservar hasta el fin por causa de su amor al Señor. Me gusta como MacArthur lo dijo. Él dijo, el verdadero creyente no solo comienza en la fe, sino que persevera en la fe hasta el fin. Esto no es todo, mis estimados. Aún hay más que ver en estos versos, ya que hay un llamado específico que Jesús le hace a Pedro y nosotros también tenemos que obedecer ese mismo llamado. Mira lo que dice el versículo 19b. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Luego de que Jesús le dijo a Pedro de la forma en que iba a morir crucificado, le dijo, sígueme. Esto no es una invitación pasiva, sino un llamado activo a la obediencia. Jesús implícitamente le dice a Pedro, si en verdad me ama, no solamente apacienta y pastorea mis abejas, sígueme. Este es el mismo llamado que Jesús hizo al principio de su ministerio a Pedro y a los demás discípulos cuando les dijo, sígueme. Y este llamado tiene aún más peso ahora en esta porción de la Escritura, porque muestra la gracia de Dios sobre Pedro luego de haber caído en su pecado, de haberlo negado 3 veces. Pero más importante aún, muestra la restauración, su restauración al Señor con su respuesta de amor a Él. Sí, Señor, sabes que te quiero. Mis queridos hermanos y amigos, nadie está lejos de la gracia de Dios. Este mismo llamado está disponible para todo aquel que aún, como dije hace unos minutos, no está caminando con el Señor, pero estás contemplando tu fe y entiendes que hay una necesidad de salvación. Tal vez sabes y reconoces que estás caminando con el Señor, estás en Él, pero estás un poco alejado del Señor. Es posible que hayas hecho cosas que no le agradan al Señor. Aún así, Él te llama hoy a que te arrepientas y a seguirle. Hermanos y hermanas, seguir a Cristo no es solamente decir que lo amas de la boca. Es ser obediente a su llamado de seguirle. Es caminar tras Él. Es buscar ser como Él. Es querer amar a nuestros hermanos y hermanas como Él nos amó primero. Amarlos honesta y sacrificialmente. Es por eso que si alguien dice ser cristiano y no es miembro de una iglesia, no participa de la vida de la iglesia, no sirve a sus hermanos, no da de lo que tiene y no tiene comunión alguna con los hermanos, sería contradictorio decir que ama y sigue a Jesús y no comparte y aporta y sirve en la iglesia. Un verdadero discípulo no solamente ama de palabras, un verdadero discípulo vive en misión y sigue a Jesús. Me encanta la respuesta de Pedro, porque él dice aquí en el versículo 20 y 21, dice que Pedro volviéndose vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba. O sea, sabemos que es Juan, el que en la cena se le había recostado sobre el pecho a Jesús. Y me gusta como dice luego en el versículo 21. Entonces Pedro al verlo dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? Me imagino como que suena como que tiene actitud. ¿Y este qué? ¿Qué onda con este? Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. En estos versos vemos como nos dice el apóstol Juan que Pedro al verlo a él pues le da ese celo. Y no es el celo de querer defender al Señor, pero se puede ver que es como un celito. Está recostado de Jesús y le dice, wow, pero este es el que... Dice, no. ¿Y este qué? Y es increíble ver cómo Pedro aparentemente olvidó el llamado claro y específico que Jesús le dijo. Él no le dijo, mira, anda de chismoso y dígame a ver del otro. Él le dijo, sígueme.
¿Cuántas veces como padres o tíos le hemos dicho a un chiquito, mira, hazme un favor, barre la sala y está limpiando las ventanas? ¿Qué tú haces? Te dije que pases la escoba. Pero mi hermana, a ti que tu hermana, vaya a hacer el piso. De igual manera, Él lo llamó a seguir a Jesús. Entonces te pregunto, ¿te has encontrado ahí alguna vez? Olvidando ese precioso llamado de Jesús a que lo sigas, a que confíes en Él. Y andas preocupado, andas tirando las ruedas por la ventana. Es por eso que les pregunto, mis queridos hermanos, amigos e iglesia, ¿cómo está tu caminar con Jesús? ¿Estás siguiendo al Señor con los ojos puestos en Él? ¿O estás más enfocado en lo que los demás están haciendo, en cómo se ven, en lo que otros tienen o cómo otros sirven? El llamado de todo cristiano es seguir a Jesús, no estar más pendiente de los demás y lo que ellos hacen. Tenemos que poner los ojos en el Señor y seguirlo. Seamos honestos. Que mucho miramos a otros y nos comparamos. A veces la comparación es condenatoria hacia nosotros mismos porque decimos, ay caramba, él es mejor que yo. O él sabe más que yo. Hay gente que va a ser mejor que nosotros. Cada persona tenemos dones diferentes y está perfecto. Aquí en este salón hay varios de ustedes que tienen otros dones que yo no tengo y yo tengo unos dones que ustedes no tienen y por eso es que somos un cuerpo porque nos podemos complementar. En otras ocasiones miramos al otro lado porque pensamos que somos mejores que los otros. Mira yo sí que soy mejor que él. No, yo sé más que esto, yo hago aquello mejor. Yo soy el mejor aquí, yo soy el mejor allá. Algo que los discípulos también hicieron, tenían la misma actitud cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ellos andaban por la misma carretera. Hermano, y ese no es el llamado que Jesús nos ha hecho de comparar o estimar en nuestras mentes quién es el mejor. Yo soy mejor que él, yo soy mejor que ella. No. ¿Cuál es el llamado de Jesús a Pedro y a todo seguidor? Sígueme. El pastor Voddie Baucham, en uno de sus sermones, él estaba hablando acerca de algo parecido, de no enfocarse en lo que los demás están haciendo y la carrera que otro está corriendo. Y él dijo lo siguiente, Dios no te va a pedir cuentas por cuántas personas influenciaste. Te va a pedir cuentas por cuán fiel fuiste en tu camino. Mantente en tu carril. Hermano, ¿te estás manteniendo en tu carril? ¿Estás enfocado en lo que tú como seguidor de Cristo tiene que hacer? Amigo, amiga que estás aquí, que no estás en el Señor, estás escuchando semana tras semana que nos visitas, gracias que estás aquí. Mi oración es que conozcas al Señor, pero estás contemplando la necesidad que tienes de seguir a Cristo. Por lo tanto, no seamos como Pedrito. Oremos por los demás que sean mejor que nosotros. Oremos por los demás, servimos a los demás, pero más importante, iglesia, mantengámonos en nuestro carril. Obedezcamos al Señor y corramos la carrera que está delante de nosotros, tal como dijo el escritor de los Hebreos en Hebreos 12:2. Puesto los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Ahora en el versículo 24 leemos como Juanito, el apóstol Juan da su firma a las palabras expresadas de este evangelio como que son verdaderas. Él dice, este discípulo que da testimonio de estas cosas y que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Iglesia, la Biblia es la palabra de Dios y es veraz y no hay por qué dudar en ella. Todo lo que hemos escuchado no solamente hoy, sino a través de la narrativa del apóstol Juan es cierto. Lo cual él afirma aquí. Luego de casi, hermanos, 2 años, los que llevamos aquí todo este tiempo, estudiando junto el Evangelio, debemos de tener un mejor entendimiento acerca de quién es Jesús. Su vida, señales, muerte, resurrección, ascensión. Jesucristo no solamente hizo y dijo las palabras que leímos en este Evangelio. El apóstol Juan nos dice en el 25 que hay mucho más que él dijo, hizo, pero no está documentado. Aquí dice, y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían.
Dicho de un modo simple, hay tanto más acerca de Jesús y quién es Él que el universo entero no podía contener todas estas verdades. No obstante, le amamos porque Él ha sido más que misericordioso con nosotros, ¿no es así? Él dio su vida por nosotros y pagó por nuestros pecados, hermanos. Más importante aún, ¿tú sabes cuál ha sido la señal más grande que Él ha hecho? Y tú has sido testigo de ella. Si estás salvo, tu propia salvación. Eso es un milagro. Cuando te mires en el espejo y sabes que has sido redimido por la gracia, es un milagro. El puritano Thomas Goodwin dijo: las obras de Cristo son infinitas y el Evangelio no es sino un resumen de su gloria. Hay infinitamente más en Cristo de lo que jamás se ha escrito. Entonces, iglesia, la pregunta por hacernos es: ¿cómo pueden estos versos enriquecer tu vida a partir de hoy? Bueno, primeramente, evalúa tu corazón. Busca y reconoce si tu amor a Jesús es sincero y servicial hacia el pueblo. En segundo lugar, sirve a la iglesia y a los hermanos que están alrededor de ti. Estas pasadas semanas han sido un regalo de parte de Dios. Al ver como cada uno de los que han venido a servir debajo del sol, de noche, hermanos que vinieron de otras iglesias, poniendo tape, haciendo lo que era troncos en máquina. A mí eso ha sido una cosa increíble que solamente Dios puede hacer. Porque yo no soy influencer. Eso es la gracia de Dios sobre sus corazones que los impulsa a servirlo a Él. And happens to be que yo estoy aquí como pastor, pero es por Él. Lo servimos a Él. Entonces sirvamos a la iglesia cada vez que hay oportunidad, no solamente en días especiales. Hagamos de nuestras vidas un ejemplo constante de servicio al Señor. Una manera práctica de comenzar a servir es llegando a tiempo al servicio, para que pueda ser parte de todo lo que se hace en el día del Señor, poner silla, doblar un papel, un cafecito, una servilleta. Lo más mínimo que usted piense es eso, pero más que nada, el llegar temprano te ayuda a escuchar desde el buenos días hasta el amén al final. Busca cómo servir y ser colaborador en la iglesia del Señor aquí en Renovación Church. Al final del servicio, si no has estado cooperando en algo, no has podido, mira, conéctate con la hermana Iris y dile: mira, tengo interés en servir en algo. Ella me pasa su nombre y buscamos en qué área podrías colaborar en esta comunidad de fe. En inglés me gusta como dicen: it takes a village. Toma una aldea completa, o village, ¿cómo se dice? Un pueblo. Una villa. Toma una villa completa, un pueblo. Recuerda, servir no es por obligación, sino porque amas a Jesús y cuidas de sus ovejas. En lo poco que podamos hacer, lo hacemos siempre. Más que nada, conecta con alguien hoy al final del servicio. Pregúntale cómo está, cómo le va todo. Mira a ver cómo puedes orar por ellos. Eso es un excelente servicio a la iglesia. Hoy pudimos ver a través de Pedro que cómo solamente los redimidos del Señor pueden amar a Jesús y servir a su iglesia. Es un distintivo de un seguidor del Señor que lo ama a Él. Se hizo claro que el amor a Jesús es el distintivo primordial de un verdadero discípulo. Además, pudimos ver, hermanos, que el amor a Jesús es sacrificial. Recordemos que Él murió en la cruz. Vimos que la muerte eventual de Pedro fue por consecuencia de su amor a Jesús. Hermanos, amar a Jesús tiene un costo. Pero más aún, todo discípulo de Jesús tiene que entender que amar a Jesús es vivir sacrificialmente, porque Él dio su vida por usted y por mí. Y ese reconocimiento de amar a Jesús, como pudimos ver, nos lleva a seguirle a Él en todo momento. Por tanto, iglesia, te pregunto, si en este momento tuvieras a Jesús de frente ahora como lo tuvo Pedro, y te dice tu nombre y te dice: ¿me amas?, ¿cuál sería tu respuesta? Recuerda que tu amor a Jesús no tiene que ser perfecto. Tu amor a Jesús tiene que ser sincero y verdadero. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Gracias, Señor, que tu gracia y misericordia han estado sobre todos nosotros. Padre, en este día hemos visto, mi Dios, cómo
esa línea central que cruza de lado a lado en la vida de un redimido, de un hijo tuyo, Dios, de todo aquel que ha recibido la salvación en Cristo Jesús, es el amor a Él. Un amor, Señor, que lleva, como vimos, a apacentar las ovejas o a pastorear las ovejas. Pero, Padre, en el entorno de la iglesia, de los miembros, Padre, nos lleva a servir a tu pueblo aquí y en las puertas afuera para evangelizar y dentro de las puertas para discipular. Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, esté obrando en los corazones que estamos aquí de los hermanos en la fe. Pero también, mi Dios, aquellos que no caminan contigo, que esta palabra haya sido de gran convicción en sus corazones, Señor. Y que al final del servicio me vengan a ver y digan: pastor, quiero dar mi vida a Cristo porque creo que Él es suficiente para mi salvación. Así que, Señor, te damos las gracias y toda la gloria por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.